La sombra del sacrificio de Cristo eran aquellos corderos que se presentaban año con año por el pago de los pecados del pueblo. Dios le dio a Moisés la ley y le dio una serie de ceremonias para que el pueblo pudiese prestar sacrificio que le fuese agradable. Cuando Caín y Abel presentan sacrificio, no hay ley. Ellos lo hacen desde la actitud del corazón, desde lo que ellos tenían en el corazón, pero a Dios le correspondía qué aceptar y qué no aceptar. Y vemos que la actitud del corazón es importante. No solamente antes de la ley, sino durante la ley. Y aún en los tiempos de Cristo, cuando aquella viuda se presentó y dio aquellas dracmas que no eran mucho, pero Jesús vio a la viuda y la ofrenda de la viuda, y él dijo: de cierto les digo que ella dio más que todos los otros, porque nunca es un asunto de cuánto, sino desde qué corazón lo hacemos. Hay cosas que Dios te puede pedir a ti que para mí pueden ser insignificantes, pero para Dios es mucho, porque Él conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe desde qué corazón tú lo hiciste, y Él no valora como valoramos nosotros. A veces tú le das un tiempo a Dios inferior que otros que le dan mucho, pero tú le estás dando el tiempo que no tienes desde un corazón completamente entregado a quererle agradar a Él. Pero hay un sacrificio que tuvo que hacerse, y Dios fue el primero en sacrificar a un animal por causa del pecado de Adán y Eva. Entonces, todo sacrificio comienza con Dios. Dios no nos pide nada que Él no haya hecho por nosotros. Por eso cuando nosotros miremos el sacrificio, tenemos que aprenderlo a ver diferente. El sacrificio de Cristo. Cuando nosotros vemos a Abraham, que Dios le pide a su hijo y después le dice: ya no lo mates, porque yo sé que no me rehusaste a tu hijo, a tu primogénito, a tu único hijo. Era todo lo que tenía, el hijo de la promesa, por el que te conocen como el hombre de la fe, por el que esperaste todos estos años, y llegó cuando era menos probable que llegara, porque ya tu esposa era no solamente estéril, su menstruación se había detenido, tú ya estabas de 90 años, era imposible, y llegó el hijo, y ahora llega y me lo pides. Una tipología de Cristo, el Padre entregando al hijo como sacrificio, pero que al final Abraham no tiene que sacrificarlo, pero que lo está haciendo en una dispensación donde los sacrificios salían de una actitud del corazón, porque nosotros vemos que dice que Abraham llegaba a un lugar y levantaba un altar y presentaba sacrificio que no se le exigía. Noé, después del diluvio, lo primero que hace es levantar un altar y presentar sacrificio. Y la humanidad antes de la ley, ¿de dónde aprendió el sacrificio? Adán y Eva miraron a Dios matar al primer animal de la historia para vestirlos a ellos con las pieles. Cuando nosotros vemos a Caín y Abel presentando ofrenda, esto es extra bíblico. En algún lugar lo tuvieron que haber visto. No sé qué vieron hacer Adán y Eva, o no sé si ellos mismos, pero es un sacrificio, y Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Dios se proveyó de un cordero para que fuera inmolado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en un momento en la historia cuando Cristo se presenta a él como el sacrificio. Y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista está diciendo esto, para los judíos era algo trascendental, porque ellos sabían qué representaba el Cordero, qué es lo que debía de hacerse continuamente, año con año, en el templo, qué es lo que provocaba cada vez que se sacrificaba un cordero, cómo debía la sangre del cordero presentarse. Y era algo que era por los pecados, no acababa con el pecado, pero cubría el pecado. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí está la parte que yo quiero que nos dé el tiempo para poderlo enseñar rápidamente. La iglesia puede saber del sacrificio de Cristo, pero mientras no sepan lo que ese sacrificio demanda de nosotros, solamente tenemos el conocimiento de lo que Él hizo, pero no de para qué lo hizo. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12, el verso 1: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué? Que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Mire, Cristo es nuestro ejemplo. Y nosotros no nos van a crucificar en una cruz, pero el Señor espera que a través de entender el sacrificio de Cristo, también entendamos a qué se refiere cuando usted y yo debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Nos dijeron que ya no hay más sacrificio, que Cristo pagó por nuestros pecados de una vez y para siempre. Y es cierto, pero equivocadamente hemos creído que no va a haber sacrificios que nosotros tengamos que hacer, no para ganar la salvación, porque por gracia sois y no de vosotros, para que nadie se jacte en su presencia. No somos salvos por obras. Las obras no nos salvan. Pero el Señor pide que nosotros podamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio. Nuestro caminar con Dios, nuestra vida con Dios, tiene un precio que pagar. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio santo no es otra cosa más que no permitir que nuestra carne se desenfrene por todos los frutos que la carne quiere dar. Presentar mi cuerpo como sacrificio santo, vivo. Estoy vivo, pero entiendo que hay un sacrificio que tengo que hacer cada día de mi vida, que cada día será una batalla para no entregar mi cuerpo a los deseos de la carne, para mantenerme consagrado, para que mi matrimonio sea honroso, para que la infidelidad no entre, para que la inmoralidad no entre, para que los celos, la ira, las contiendas, la sensualidad, todo lo que es adulterio, fornicación, todas esas cosas
que nos asedian todos los días de nuestra vida, no tomen gobierno sobre mi cuerpo. Jesús se presentó como un sacrificio, no solo cuando estaba en la cruz, Él vivió como un sacrificio santo. Su último sacrificio, lo más alto de su sacrificio, fue cuando se presentó en la cruz, pero Él vivió como un sacrificio santo que fue agradable a Dios. Por eso el Señor decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La complacencia del Padre con Cristo no solamente fue en el momento de su muerte, la complacencia del Padre con su Hijo fue en todo momento. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo aquí. Sí, Hebreos 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Van a haber momentos, diga conmigo, momentos en los que vamos a tener que literalmente batallar con nosotros mismos para lograr seguir honrando al Señor en nuestro estilo de vida. Van a haber momentos difíciles en los cuales vamos a tener que sacrificarnos por honrar al Señor en nuestras decisiones, en nuestro matrimonio, en la forma en que estamos viviendo. Van a haber muchos momentos donde lo que yo quiero hacer desde mi naturaleza, no voy a tenerle que poner freno, precisamente por honrar al Señor. Porque cuando nos sometemos a una vida en la voluntad del Señor, poco a poco van a haber ámbitos en nosotros que no están acordes a lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Y el dejar eso, el apartarme de eso, el tomar distancia, en establecer una disciplina de vida en dirección al Señor, muchas veces va a requerir de nosotros mucho sacrificio, va a requerir de nosotros entrega, va a requerir de nosotros pasión, va a requerir de nosotros decisiones radicales para podernos mantener en esa dirección. Algo que uno ve acá y lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, cuando habla Jesús acerca de que Él es el sacrificio perfecto, y que esto establece todo un ambiente espiritual en nosotros, un nuevo ambiente espiritual, ámbito espiritual. Y una de las cosas que me gusta mucho de lo que dice Hebreo es que esto hace referencia, ese sacrificio de Jesús establece en nosotros un nuevo pacto, un nuevo entendimiento, una nueva manera en cómo nos acercamos a Dios. Y cuando habla Pablo en Romanos de un sacrificio racional, un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, lo que nos está diciendo es que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con un entendimiento diferente. Nos acercamos a Dios desde una pureza del corazón, nos acercamos a Dios evaluando nuestras motivaciones, lo hacemos con una intención clara. Yo creo, pastor, que ser sacrificio vivo es tener un estilo de vida intencional, de agradar a Dios. Y ahí mismo en Romanos capítulo 12, todo el capítulo 12 habla de muchas cosas que nosotros debemos de hacer como creyentes que expresan un sacrificio vivo. Habla de entender cómo funciona el cuerpo, de llevarnos en la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la familia. Habla de no tomar venganza. Habla de hacer las cosas de una forma correcta, de manejar sabiamente nuestras relaciones. Entonces tiene que ver con el entendimiento de cómo nosotros llevamos nuestra vida hacia Dios y hacia las personas. Cuando hablamos de sacrificio, estaba pensando yo en el versículo de Abel y Caín, y entonces también relacioné el versículo de Adán y Eva, y siempre el amor de Dios proveyendo para nosotros cuando fallamos. Y lo que estaba pensando yo es que cuando Adán y Eva fallaron, Dios proveyó para Adán y Eva vestido. Y lo que se me venía a mí una imagen es que miraba personas con ropas viejas. Creo que la iglesia va a entrar en una etapa de que Dios va a proveer nuevos vestidos sobre nosotros.
Hay mucho desgaste en algunas personas, mucho sacrificio, porque cuando hablamos de Romanos, habla de vivir una vida santa. Y hay muchos sacrificios que salen de tu corazón, que han salido de tu corazón, que han desgastado en muchas cosas tu vida. Pero yo creo en el nombre de Jesús que esos vestidos vienen. Y quiero mencionar sobre eso Zacarías 3:4, que dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle las vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. En el nombre de Cristo Jesús, que las ropas nuevas sobre la iglesia, que el nuevo vestir, que la nueva etapa que entre en nuestra vida sea visible para todos. Amén. Que nosotros veamos el sacrificio no como una carga, sino como algo que trae gloria a Dios, pero que es un deleite traerle complacencia al Señor también. Amén. Ahora, Cristo se presenta como el Cordero, pero Él consuma ese sacrificio en la cruz. Y desde ahí, ¿cuál es el entendimiento que nosotros tenemos de la cruz? Creo que la cruz es una de las cosas que más hemos malentendido en la iglesia. Yo todavía, cuando estaba construyendo mi casa, recuerdo que yo quería hacerle una cruz a la casa, en el portón. Quería ponerle una cruz y de hecho se la puse. Y genuinamente yo quería marcar mi casa. Cuando nosotros construimos nuestra casa, que todavía la estoy pagando, en el piso mi esposa metió promesas bíblicas por todos lados, por las paredes. Declaramos versículos en los cuartos de nuestras hijas. O sea, todo lo que estábamos queriendo marcar para que mi casa fuera todo un ambiente. Y yo creo que eso no está mal, pero es muy peligroso no entenderlo totalmente, porque si no nos quedamos casi como que esas cosas fueran amuletos. O sea, realmente la vida nuestra es una vida experimental. No es una vida de conocimiento, nuestra vida es una vida experimental. Y tristemente la iglesia ha vivido mucho de lo que oye, pero que muy pocos lo llevan a cabo. Entonces nos quedamos en que sabemos, pero nos falta mucha práctica. Entonces, cuando sabemos mucho y no lo llevamos a la práctica, sin darnos cuenta, estamos devaluando verdades espirituales transformadoras que nos empoderan en niveles de autoridad y de revelación. Y cuando nosotros no tenemos el entendimiento, no solamente la devaluamos, sino la llevamos a una simpleza y la convertimos en religión. Por eso es que vemos cruces por todos lados. Cruces no faltan en Nicaragua. Si tomamos todas las cruces que hay en Nicaragua, creo que pudiéramos llevar a cabo la montaña más grande tal vez en el mundo, con todas las de madera, de metales y todo. Pero ¿qué entendemos desde eso? Es más que un palo de madera. Entonces nosotros vemos que hay un mal entendimiento desde los tiempos bíblicos, porque para los romanos la cruz representaba una forma de condena. Cristo no fue el único crucificado. Esa es una de las cosas que los ateos o aquellos que quieren desacreditar la obra de Cristo en la cruz utilizan y dicen: no, pero si Cristo no fue el único crucificado. Es cierto, los romanos no eran los únicos que crucificaban, es cierto. Entonces podés tener un entendimiento de la cruz con una mentalidad romana. La mentalidad romana era un medio de ejecución espantoso, horrible, que tenía como objetivo causar dolor a través de una muerte lenta y provocar miedo en aquellas personas que eran
parte presencial de lo que estaba ocurriendo y era como un anuncio público. Esto le pasa a los delincuentes y si tú quebrantas la ley, esto te puede pasar a ti. Era algo intimidante. Los dejaban ahí en la cruz para que los cuervos se los comieran, para que las aves de rapiña se los comieran. Entonces, cuando hablamos de un entendimiento romano, estamos hablando de un entendimiento muy natural. Y cuando usted mira en los programas de televisión, cuando se habla de la historia, porque quieran o no, Cristo marcó la historia de la humanidad. Lo reconozcan o no, Cristo es tan relevante que el mundo está dividido en antes y después de Cristo. Pero algunos tienen una visión natural. Entonces hacen un estudio muy natural, histórico. Por otro lado, tienen un entendimiento griego. El entendimiento griego lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, cuando habla que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es locura, ¿por qué? Porque los griegos, la forma de ver para ellos la cruz no la podían entender, porque para ellos la crucifixión no debió de darse para un dios. Ellos tenían la mitología griega, dioses, y estos dioses eran dioses injustos, eran dioses orgullosos, caprichosos, que a lo menos que le importaba era la humanidad. Entonces, para los griegos era una locura en su filosofía que un Dios se encarnara y que muriera. Y no solo que muriera, sino que muriera por el bienestar de la humanidad. Entonces, para los griegos es locura. Si es Dios, ¿cómo pudo haber muerto? Es imposible que un Dios muera. Pero Jesús no murió como Dios. Jesús murió como hombre. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces hay un entendimiento romano, hay un entendimiento griego y hay un entendimiento religioso de la cruz. Por eso es que dice, para los griegos locura y para los judíos tropezadero. Es un tropezadero porque ellos no lograron interpretar la cruz correctamente. Y no interpretaron la cruz correctamente porque ellos no buscaron la interpretación del Mesías sufriente en las Escrituras, sino que desde su propio corazón se crearon a un Dios y lo justificaron a través de las Escrituras. Porque cuando usted tiene un deseo en el corazón y usted quiere justificarlo en las Escrituras, usted va a encontrar un versículo para justificarlo, no que diga lo que usted está queriendo probar, sino que por causa del deseo de su corazón usted termina haciéndolo ver y entender como usted quiere que se vea y se entienda. Entonces, para los judíos fue tropezadero porque ellos pensaban que tenía que ser un rey, un guerrero, que el Mesías era alguien que venía a establecer el reino, pero no entendían que el reino era celestial. Y cuando Jesús se los decía, cerraban su corazón. Mi reino no es de este mundo. Y cerraron su corazón y se sintieron decepcionados. Aún Judas se sintió decepcionado. En un momento Pedro, cuando sacó la espada, bueno, lo quieren matar, aquí se armó, le voló la oreja a Malco y dijo, bueno, ahora se armó la revolución que estamos esperando para derrocar al imperio romano, tomar en nuestras manos la justicia, porque tenían una mentalidad política. No entendieron las Escrituras porque se cerraron en su corazón. No entendieron la obra de la cruz porque se cerraron en su corazón. Y todavía hasta hoy hay muchos religiosos, evangélicos y de otros,
que todavía siguen viendo la cruz, la obra de la cruz, el evangelio, como un asunto político, y les es tropezadero. No solo los judíos tropezaron, muchos siguen tropezando hoy cuando no entienden que el reino de Dios no es de este mundo. Muchos no entienden aún la cruz. Y no importa si me llamo pastor, apóstol o astronauta, el no entender la cruz nos va a hacer tropezadero, o el diablo lo va a usar para tropezadero. Entonces hay un entendimiento equivocado, pero hay un entendimiento que nosotros tenemos que tener acerca de la cruz. Y primeramente entender que quien puso a Jesús en esa cruz fue Dios. Fue Jesús quien decidió ir a esa cruz. Y dice Hechos capítulo 2, el verso 23, dice: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Escuche, por el determinado consejo de Dios y el anticipado conocimiento de Dios. Quien puso a Cristo en esa cruz fue Dios. Por eso es que cuando Él está delante de Pilato y Pilato le dice: dime algo porque yo tengo el poder para salvarte, para liberarte, le dijo: no, tú no tienes ninguna autoridad que no se te haya dado primeramente del cielo, mi Padre. Así que haz lo que tienes que hacer, porque había un determinado consejo. Pero número 2, quien puso a Cristo en esa cruz fue usted y fui yo. Porque fueron nuestros pecados y nuestras rebeliones los que fueron en esa cruz justificados, en esa cruz clavados. Nosotros pusimos a Cristo en esa cruz. Y en esa cruz se llevó un juicio donde en realidad era la humanidad la que estaba siendo condenada, pero que Jesús nos estaba representando ahí. El que no conoció pecado por todos nosotros los pecadores. Y ahí en esa cruz Él sustituyó a cada uno de nosotros. Y todas nuestras iniquidades, toda nuestra maldad, todos nuestros pecados fueron sobre Él. Y esa es una de las cosas espirituales que Cristo tuvo que vivir más horrenda aún que la cruz. Porque aquel que era puro, sin mancha, sin pecado, se hizo pecado. Y todos los pecados, todos los asesinatos, todas las violaciones, todos los abusos, todos los maltratos, todos los robos, todas las cosas que la humanidad había hecho, que iba a hacer y que continúa haciendo, vinieron sobre Él en esa cruz. Y ahí nos redimió, nos reconcilió para con el Padre. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué representa para nosotros la cruz, no es una condena, no es locura, no es tropezadero. Para nosotros representa sabiduría de Dios, representa el juicio divino que Dios hizo por la humanidad, donde nosotros encontramos redención, justificación, reconciliación, santificación. La cruz representa la muerte, la sepultura, pero también representa la resurrección y el ascenso al trono de Dios. La cruz representa donde el Señor absorbió toda la ira que Él tenía por los pecados de la humanidad y la depositó sobre Cristo, y ahí justificó a través de ese sacrificio.
de ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí, en esa cruz, Cristo destruyó el imperio de Satanás. Eso es extraordinario. Yo siempre he querido hacer una película de eso, porque siempre vemos la película hasta el momento que Jesús, vemos la película de Jesús cuando está con los discípulos, vemos la película de Jesús cuando lo clavan en la cruz, vemos el momento en que sale la tumba vacía y Jesús. Yo quiero saber todo el juicio que vino sobre los principados, sobre las potestades, sobre Satanás. Quiero ver el momento en que fue despojado, porque los despojó a todo principado y a toda potestad y lo exhibió públicamente. Yo quisiera poder ver esa exhibición pública que él hizo después que murió en esa cruz. Quisiera ver cómo fue que llegó y le quitó las llaves. Me palpitaría el corazón solo de imaginar, me da ganas de llorar y me emociono pensar cómo fue ese momento que Jesús descendió a los infiernos. Y la Biblia dice: ¿dónde está, oh aguijón, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Porque no pudiste retener al Rey de Gloria. Y ver esa película donde todo hombre que moría era retenido por causa del pecado. Pero aquí se presenta Jesús y llega. Y donde Él llega está la muerte y están los demonios. Y yo creo que hubo un momento que las tinieblas celebraron y dijeron: lo matamos, lo logramos, lo vencimos. Qué frustración del diablo. Qué espantoso ha de haber sido cuando llegó a la conclusión que no podía retener al Rey de Gloria. Y qué frustrante es que lleguen y te quiten las llaves de tu casa y te despojen de todo. Hay cosas que necesitamos orar porque el Señor nos revele, porque a veces el diablo nos ha querido hacer creer de que Él sigue en control, que Él tiene el poder. El diablo ha querido intimidarnos, nos ha querido hacer sentir acorralados, desprovistos, débiles. A veces pareciera que hemos llegado a la conclusión que el mundo es más fuerte y que no podemos hacerle frente y que no podemos resistir, cuando en realidad somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Le quitó las llaves, le quitó el poder, el imperio a la muerte a través de la cruz. Fue totalmente despojado y Dios separó lo viejo de lo nuevo y produjo un cambio interno. Y dice las Escrituras que ahí en esa cruz comenzó la restauración de todas las cosas. Y todas las cosas que están siendo restauradas en este mismo instante. No vamos para atrás, estamos avanzando. El reino de los cielos no está perdiendo, ya se ganó, consumado fue en la cruz del Calvario. Pero a veces vemos y parece que el mundo se está perdiendo y que las tinieblas se están incrementando. Pero en realidad
lo que está pasando es que los días están contados. Y un ángel lo va a tomar y lo va a echar preso. No se va a requerir mucho un ángel. Y entonces vendrá el momento en que nosotros vengamos con Cristo. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿cómo entonces ahora eso tiene que ver conmigo? Porque aquí está el asunto. Cristo es el sacrificio, el cordero inmolado. Pero ¿cuál es mi sacrificio? Presentar mi cuerpo. Ok, Cristo fue a la cruz y murió en la cruz, y en Getsemaní oró al Padre y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en la cruz venció a la muerte, nos redimió, nos reconcilió, hizo expiación y todas las cosas que nos dicen las Escrituras. Pero ahora, ¿cómo eso impacta mi vida? Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Por qué a veces creemos que como ya Cristo fue a la cruz y murió a la cruz, entonces ya no hay cruz que nosotros tengamos que llevar? ¿Sabe lo que yo quisiera este día? Que usted entienda lo que es presentar su cuerpo como sacrificio santo. Que usted entienda lo que es que tome su cruz y le siga. Y no solamente que entienda, sino que tome una decisión de vivir así. Porque si usted vive como un sacrificio santo y usted toma su cruz y le sigue, usted también podrá vivir en el poder de la resurrección. Nosotros queremos vivir en el poder de la resurrección, pero no queremos sacrificio. Queremos vivir en el poder de la resurrección, pero no queremos tomar nuestra cruz y seguirle. Jesús les dijo: tomen su cruz y síganme. Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. El estar crucificado es un asunto permanente. Jesús no solo fue crucificado, sino que Jesús vivió como un crucificado. Cuando dice ya no vivo yo, está hablando de los deseos del alma que son gobernados por Dios, porque ya estoy juntamente con Cristo crucificado. Cuando dice ya no vivo yo, está hablando de una vida experimental como un crucificado, donde Cristo es nuestro ejemplo. Tiene que ver con una actitud donde ya no hay egoísmo. No es el egoísmo el que nos dirige, sino es un propósito eterno. Jesús sabía que había sido puesto en esta tierra para redimir, para ser de reconciliación, para ser de expiación para la humanidad. Tenía un propósito eterno. Cuando Pablo dice ya no vivo yo, lo que está diciendo: estoy viviendo por un propósito eterno, y ese propósito eterno no es otra cosa más que hacer la voluntad de mi Padre. Porque un crucificado solo hace la voluntad del Padre. Porque un crucificado sabe obedecer. Porque un crucificado no vive de las apariencias. Un crucificado no vive para complacer las demandas de la gente. Un crucificado no vive para ser aprobado por la gente. Un crucificado no está pendiente de lo que la gente piensa o de complacer a la gente. Un crucificado tiene una sola meta, y es complacer al Padre. Y por eso no se puede dar el lujo de ofenderse.
Un crucificado es inofendible. Jesús estaba crucificado y todos les decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Jesús le respondía diciendo: Señor, perdónalo porque no saben quiénes son, pero yo sí sé quién soy. Para esto he nacido. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que a nadie le gusta que le hablen de crucifixión. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos y les decía: voy a ser muerto, los discípulos le decían: no pase tal cosa contigo. Cada vez que Jesús hablaba de la cruz, los discípulos a su alrededor se enojaban, se molestaban, se incomodaban, trataban de hacerle sentir a él conmiseración. Hasta el día de hoy no queremos hablar de la cruz, no queremos hablar de sacrificio, porque hay mucho de nosotros aún y no hemos entendido lo que es estar crucificado.